Mi nombre es Adán. Tengo 28 ahora. Y si me hubieras dicho a los 18 que algún día mis propios padres serían los que me llamarían sin parar, rogando ayuda, me habría reído en tu cara, o tal vez habría llorado. En aquel entonces, era difícil imaginar algo más allá de la esquina en la que estaba sentado, con 2 bolsas de lona y sin ningún lugar a dónde ir. Fue la noche después de mi graduación de la escuela secundaria. La mayoría de los niños estaban celebrando. Sus padres riéndose les arrojaban pastel en la cara y abrían tarjetas cursis llenas de un poco de dinero en efectivo. ¿A mí? Llegué a casa y encontré a mi papá parado junto a la puerta principal. Mi mamá estaba a su lado, con los brazos cruzados y con la misma sonrisa engreída que siempre tenía cuando estaba a punto de decir algo cruel. Papá no perdió el tiempo. Sacó mis maletas del armario del pasillo, las metió en mi pecho y abrió la puerta principal como si estuviera sacando la basura. «Volverás arrastrándote», dijo, con voz casi alegre, como si ya se lo estuviera imaginando. Mamá simplemente se rió. Un sonido breve y mezquino. Y cuando dudé, atónita, ella se inclinó y dijo, «No te pongas esto más difícil. Ya no eres nuestro problema». Luego cerró la puerta de golpe. Me quedé allí por un segundo, demasiado entumecida para siquiera respirar, hasta que escuché el clic de la cerradura. No era como si no lo hubiera visto venir. Durante años fui el chivo expiatorio de la familia. Todo fue culpa mía. Incluso cosas que no tenían nada que ver conmigo. Mi hermano reprobó una clase, culpa mía, por ser una mala influencia. Mi papá perdió su trabajo, culpa mía, por ser demasiado cara de recaudar. Mi mamá se enojó con un vecino. De alguna manera, eso también se remontaba a mí en su mente retorcida. Pero en algún lugar profundo, esperaba que cuando realmente importara, un hito como la graduación, tal vez fingieran ser decentes. Tal vez fingirían que les importaba. Supongo que esa esperanza fue lo último que lograron aplastar antes de que me fuera. No lloré esa noche. No grité. Simplemente recogí mis maletas y comencé a caminar. Era verano y el aire era denso y pesado. Terminé en un restaurante abierto las 24 horas a unos kilómetros de distancia. Tomé una sola taza de café durante horas, tratando de descubrir qué se suponía que debía hacer a continuación. No tenía coche. No tenía mucho dinero. No tenía a nadie a quien llamar. Mis padres se aseguraron de eso a lo largo de los años, aislándome de mi familia extendida y haciéndome demasiado raro para la mayoría de mis compañeros de clase. Todo lo que tenía era terquedad. Una bola espesa y pesada que se negaba a dejarme hacer lo que estaban tan seguros de que haría, arrastrarme hacia atrás, disculparme y suplicar. Pasé esa primera semana durmiendo en la sala de descanso para empleados de la gasolinera donde acababa de conseguir un trabajo a tiempo parcial un mes antes. El gerente, un tipo llamado Phil, que parecía no haber sonreído desde los años 80, fingió no darse cuenta. Al final, ahorré lo suficiente para una habitación sucia en una casa llena de otros niños como yo. Expulsados, olvidados y lo suficientemente testarudos como para sobrevivir. No fue glamoroso. La mitad del tiempo las cañerías no funcionaban. Las paredes eran tan finas que se podía oír un susurro a través de ellas. Pero era mío. Nadie podría dejarme fuera de esto. Los siguientes años fueron una rutina. La universidad no era una opción, al menos todavía no. Tenía 2, a veces 3 trabajos a la vez. Comida rápida, abastecimiento de estanterías, trabajo de limpieza, lo que sea remunerado. Hubo noches en las que llegué a casa tan cansada que ni siquiera podía llegar a la cama antes de desmayarme. Hubo mañanas en las que me desperté con la cara pegada a la mesa de la cocina y el sabor del café instantáneo barato en la boca. Pero cada vez que pensaba en dejar de fumar, cada vez que el cansancio se hacía tan profundo que sentía como si me comiera los huesos, me imaginaba la sonrisa de satisfacción de mi padre, la risa de mi madre y la forma en que la puerta se había cerrado de golpe en mi cara. Usé su crueldad como una cerilla, para seguir ardiendo. A los 22 ya había logrado ingresar a las clases nocturnas en el colegio comunitario local. Me tomó una eternidad, tomar solo 1 o 2 clases por semestre mientras trabajaba a tiempo completo, pero fue como salir de un pozo, un asidero sangriento a la vez. No tenía tiempo para fiestas, ni vacaciones, ni nada de lo que hacía la gente normal de mi edad. Apenas tuve tiempo de dormir. Pero cada examen que aprobaba se sentía como otra bofetada a las personas que me dejaron pudrirme. A los 25 años finalmente me transfirieron a una universidad de 4 años. Obtuve becas, subvenciones, todo lo que pude reunir. Trabajaba durante el día, tomaba clases por la noche. Mis compañeros de cuarto eran una puerta giratoria de extraños, pero no me importaba. Estaba acostumbrada a estar sola. Se me daba bien.
Me gradué a los 27 años, 9 años después de estar afuera de la casa de mis padres, con bolsas a mis pies. Cuando crucé el escenario, no esperaba que hubiera alguien animándome, y nadie lo estaba. Pero me animé a mí mismo. Me había ganado cada segundo. Después de graduarme, las cosas finalmente empezaron a encajar. Conseguí un buen trabajo en una startup que realmente valoraba mi valor. Conseguí mi propio apartamento, esta vez uno real, con tuberías que funcionan y paredes gruesas. Compré un auto que no parecía que se estuviera muriendo cada vez que pisaba el acelerador. Por primera vez en mi vida, podía respirar sin sentir que estaba esperando el siguiente puñetazo en el estómago. No pensé mucho en mis padres. No lo necesitaba. Eran solo ruido de fondo. Hasta que un día, hace unos 6 meses, mi teléfono empezó a sonar sin parar en el trabajo. Al principio lo ignoré. Reuniones, plazos, vida, pero cuando finalmente miré hacia abajo, vi una docena de llamadas perdidas de números que no reconocía. Y luego vi un mensaje de texto de un número que conocía muy bien. Adam, por favor, llámanos. Es importante. Se me cayó el estómago. No los había visto ni oído nada de ellos en una década. Ni un solo mensaje de cumpleaños. No es una tarjeta de Navidad. Nada, ni siquiera cuando cambié de dirección, actualicé mi teléfono, dejé atrás las redes sociales. De alguna manera, me habían encontrado. Curioso a pesar de mí mismo, hojeé los otros mensajes. Todos eran de mi mamá. Algunos breves y frenéticos. Por favor, contesta. Otros extrañamente formales. Necesitamos hablar con usted sobre un asunto familiar. Algunas, alarmantemente, eran solo fotografías. La vieja casa, luciendo maltratada y desgastada. Papá, luciendo demacrado y con los ojos hundidos. Un aviso de ejecución hipotecaria pegado a la puerta principal. Me quedé mirando la pantalla durante mucho tiempo, con el pulgar sobre el botón de llamada. Ya podía escuchar sus voces en mi cabeza, suplicando, negociando, tratando de cambiar las cosas como siempre lo hacían. Y por primera vez en mucho tiempo no me sentí herido. No sentí miedo. Simplemente me sentí tranquilo. Porque, por primera vez, yo tenía todo el poder y ellos lo sabían. Todavía estaba allí de pie, con el corazón acelerado, cuando llegó otro mensaje. Este no era como los demás. No fue desesperado. No fue una disculpa. Era exactamente lo que debería haber esperado de ellos. Con derecho. Presumido. Como si todavía creyeran que tenían derecho a exigirme cosas. Simplemente decía, nos debes una. Me quedé mirando ese mensaje y sentí que algo frío se instalaba en mis huesos. No respondí de inmediato. Ni siquiera me moví. Me quedé allí de pie en mi escritorio. El suave zumbido de la oficina a mi alrededor se desvaneció en estática. Esa frase, nos debes una, resonó en mi cabeza, cada palabra más pesada que la anterior. No fue una súplica. No fue arrepentimiento. Fue una orden. De la misma manera que solían ladrarme órdenes, como si yo fuera una especie de sirviente no remunerado en lugar de su hijo. No habían cambiado, ni siquiera después de todo este tiempo. Metí mi teléfono en mi bolsillo y terminé mi jornada laboral como si nada hubiera pasado. Respondí correos electrónicos. Me senté durante las reuniones. Incluso hice algunas bromas con mis compañeros de trabajo. Pero en el fondo de todo esto, algo había cambiado. Una puerta que había estado cerrada con llave durante años se abrió de par en par. Y ahí estaban de nuevo, mis padres, irrumpiendo de nuevo en mi vida como si fueran suyos. Esa noche, me senté en mi apartamento, mirando por la ventana las luces de la ciudad. Mi teléfono sonaba cada pocos minutos. Cada vibración era un grito silencioso pidiendo atención. No respondí. Pensé en el niño que solía ser. El que dormía en el suelo de la sala de descanso. Que se saltaba las comidas para poder pagar los libros de texto. Que reparó los agujeros de sus zapatillas con cinta adhesiva. Al niño lo tiraron como basura. Nos debes una. Era casi ridículo. Al día siguiente, recibí una llamada de un número desconocido mientras tomaba un café. En contra de mi buen juicio, respondí. No dije nada, solo escuché. «¿Adán? Adam, ¿estás ahí?» Era mi madre. Su voz sonó tensa, frágil, como si estuviera intentando con todas sus fuerzas sonar serena y fracasando estrepitosamente. «Por favor, tenemos que hablar». Me quedé en silencio. «Nosotros estamos en una situación», ella continuó, y prácticamente podía oírla rechinar los dientes. «Tu padre ha estado muy enfermo. Perdimos la casa, las facturas médicas,
el desempleo. Ha sido difícil. Ella esperó, claramente esperando que yo interviniera, que le ofreciera simpatía, que me preocupara. No lo hice. Nos quedaremos con amigos por ahora, dijo, su voz llena de amargura que dejó en claro que esta no era su primera opción. Pero es temporal. Necesitamos ayuda para recuperarnos, solo hasta que las cosas se estabilicen. ¿Tú entiendes? Aún así, no dije nada. Podía oír su respiración, superficial e irritada. Y después de todo lo que hicimos por ti, añadió, su voz afilándose como un cuchillo. Ahí estaba. La verdad, no se trataba de familia ni de amor. Se trataba de una obligación, de su creencia de que ser padres era algún tipo de transacción, y ahora era el momento de pagar. Colgué sin decir una palabra. Esperaba que retrocedieran después de eso, para captar la indirecta. Pero, por supuesto, no lo hicieron. Durante las siguientes semanas, los mensajes siguieron llegando. Algunos estaban desesperados. Por favor, Adam, somos tus padres. Algunos estaban furiosos. No tendrías nada si no fuera por nosotros. Otros fueron manipuladores, tratando de hacerme sentir culpable con recuerdos de los raros momentos decentes de mi infancia. Como si unas cuantas navidades y pasteles de cumpleaños a medias pudieran borrar años de crueldad. Bloqueé todos los números que usaron. Eso no los detuvo. Una noche, después de un largo turno de trabajo, encontré una carta pegada con cinta adhesiva a la puerta de mi apartamento. Ningún sobre, solo una hoja de papel arrugada garabateada con la inconfundible letra de mi madre. Adam, no estamos pidiendo mucho. Solo un lugar para quedarnos hasta que podamos resolver las cosas. Al menos nos debes eso. Después de todo lo que sacrificamos por ti, esto es lo mínimo que puedes hacer. No seas egoísta. La familia lo es todo. Me senté en el suelo, con la carta en mis manos, sintiendo la vieja y familiar ira burbujear. ¿Sacrificado? ¿Qué habían sacrificado exactamente? Cada vez que luchaba, me pateaban más fuerte. Cada vez que tropezaba, se reían. En cada momento que podrían haberme mostrado amor, eligieron el poder. La familia lo es todo cuando les conviene. No dormí mucho esa noche. Me quedé allí tumbado, mirando al techo, pensando en cada momento que me llevó a este punto, el desalojo, los moretones, no siempre físicos, pero sí igualmente dolorosos. La forma en que se burlaban cada vez que mostraba un poco de esperanza, un poco de ambición. Y luego pensé en la vida que había construido sin ellos. Los amigos que se habían convertido en mi familia. Los mentores que me alentaron cuando nadie más lo haría. El orgullo que sentí cada vez que abrí la puerta de mi casa, pagué mis propias facturas y establecí mi propio camino. No les debía nada. Una semana después, recibí una llamada de una vieja amiga de la familia, la señora Callahan, una dulce mujer que vivía al lado cuando yo era niño. No había hablado con ella en años, pero ella me localizó a través de mi perfil de LinkedIn de todos los lugares. Adam, cariño, no es mi intención entrometerme, dijo suavemente. Pero tus padres les están diciendo a todos que los abandonaste. Cerré los ojos y exhalé lentamente. Por supuesto que lo eran. Juega a ser la víctima. Píntame como el villano. Era el único movimiento que les quedaba. Solo pensé que deberías saberlo, dijo la señora Callahan, vacilante. Están intentando organizar una recaudación de fondos. Le están diciendo a la gente que te criaron, te prestaron todo y ahora los estás tirando a la basura. Casi me reí. Era tan absurdo que apenas dolía. Gracias por decirme, dije en voz baja. Te lo agradezco. Después de colgar, me quedé sentado allí durante un largo rato, mientras las piezas encajaban en su lugar. Ya no estaban simplemente tratando de hacerme sentir culpable en privado. Estaban haciéndolo público, manchando mi nombre, mintiendo entre dientes a cualquiera que quisiera escuchar. No era suficiente que me hubieran echado. Ahora querían reescribir la historia para convertirlos a ellos en héroes y a mí en villano. Pero no esta vez. Ya no. Miré mi teléfono. Mi corazón latía con fuerza. En mi mente se estaban gestando los inicios de un plan. Si querían una guerra, estaban a punto de descubrir exactamente cuánto habían subestimado al niño que pensaban que nunca sobreviviría sin ellos. No me apresuré a hacer nada. Ese era el viejo Adán. Desesperado por aprobación, desesperado por restos de bondad. El nuevo Adán había aprendido a tener paciencia. Pasé los siguientes días recopilando información, en silencio y con cuidado. Primero, hice algunas llamadas a gente de mi antiguo barrio. Personas que recordaron la verdad, la verdadera verdad.
La señora Callahan era una mina de oro. Me contó historias que yo ni siquiera había escuchado, sobre la vez que vio a mi papá maltratarme en el patio trasero, o a mi mamá gritando tan fuerte que los vecinos llamaron a la policía 2 veces. Por supuesto, nunca aparecieron en la casa. Mis padres eran expertos en interpretar a mamá y papá preocupados cada vez que alguien llamaba a la puerta. También localicé a algunos profesores de la escuela secundaria. Uno de ellos, el señor Lel, todavía recordaba la noche que llegué a la escuela con el labio partido y afirmó que me caí de la bicicleta, a pesar de que podía ver las huellas dactilares en mis brazos. Entonces presentó un informe, pero no salió nada. Pueblo pequeño, círculos cerrados. La gente miraba para otro lado. Reuní capturas de pantalla, testimonios, registros públicos, cada pieza del rompecabezas que demostraba cómo había sido realmente mi infancia. Cada informe de CPS perdido, cada llamada a la policía que misteriosamente no había llegado a ninguna parte, cada visita al hospital por accidentes que no coincidían con las lesiones. Mientras tanto, la recaudación de fondos que organizaban mis padres comenzó a ganar terreno. Una noche me topé con la página, un GoFundMe de aspecto económico titulado «Ayúdanos a reunir a nuestra familia». Estaba lleno de falsas historias de sollozos sobre cómo habían sacrificado todo para criarme solo, cómo los había aislado después de que atravesaban tiempos difíciles. Incluso incluyeron una foto mía de mi graduación de la escuela secundaria, la única noche en la que me atreví a esperar que aparecieran, recortada para que pareciera que habían estado allí. Me recosté en mi silla, mirando la página, sintiendo una extraña mezcla de ira y algo casi parecido a la lástima. Realmente creían que esto funcionaría, que nadie cuestionaría su historia, que yo permanecería en silencio como siempre lo había hecho. No tenían idea de con quién estaban tratando ahora. La gota que colmó el vaso llegó cuando recibí un mensaje de texto de un primo lejano, uno de los pocos que no me había cortado por completo después de que me fui. Envió una captura de pantalla de un chat grupal que mi mamá había iniciado, lleno de viejos amigos y parientes. En los mensajes, mi mamá escribió: «Adam está sufriendo un colapso mental. Está inventando historias sobre abusos para lastimarnos porque está avergonzado de lo que se ha convertido. Por favor, oren por él. Y si pueden aportar algo para ayudarnos, se lo agradeceríamos mucho». Ahora no solo estaban mintiendo. Estaban engañando a todos los que los rodeaban, pintándome a mí como inestable, peligroso, una amenaza para las mismas personas que más me habían lastimado. Algo en mí se partió en dos. Pasé toda esa noche elaborando una respuesta. Ni una diatriba enojada en mayúsculas. No, algo mejor. Preparé una publicación pública, educada, tranquila, devastadora. Empecé con los hechos, fechas, horas, lugares. Publiqué una foto de uno de los viejos informes policiales. Publiqué los moretones de los que había tomado fotos cuando era un adolescente asustado, pensando que tal vez algún día necesitaría pruebas. Incluí un relato breve y mesurado de cómo había sido la vida a puerta cerrada. Ni gráfico, ni sensacionalista, solo la verdad, una verdad fría y dura. Y luego lo terminé con esto: no les debo nada a mis abusadores. Ni dinero, ni refugio, ni perdón. Construí mi vida sin ellos y tengo la intención de mantenerla así. Gracias a quienes me han apoyado y a quienes creen en sus mentiras. Espero que nunca tengan que aprender la verdad como yo lo hice. Lo publiqué en todas partes: Facebook, LinkedIn e incluso Twitter. Sabía que algunas personas no me creerían. Así es siempre. Pero también sabía que mucha gente lo haría. En cuestión de horas, comenzó la reacción contra mis padres. Las personas que habían donado para la recaudación de fondos comenzaron a exigir reembolsos. Amigos y vecinos comentaron en GoFundMe, criticándolos por sus mentiras. Viejos conocidos de la escuela secundaria, personas que habían visto los moretones, escuchado los rumores y permanecido en silencio, finalmente hablaron. La señora Callahan dejó un comentario que se volvió semiviral. Vi a ese niño caminar al trabajo bajo la lluvia porque sus padres no le dejaban conducir el auto familiar. Lo vi dormir en la gasolinera porque lo echaron. No te atrevas a fingir que no fuiste cruel. La recaudación de fondos se cerró a los 2 días por violaciones de los términos de servicio. La narrativa cuidadosamente elaborada por mis padres se desmoronó como papel mojado. Pero las verdaderas consecuencias no llegaron hasta que un medio de comunicación local se enteró. Los escándalos en los pueblos pequeños se extendieron rápidamente. Una vez que un periodista comenzó a investigar, no pasó mucho tiempo antes de que saliera a la luz el panorama completo. Los informes del CPS, las visitas al hospital,
Los testimonios de los profesores, la reputación de mis padres, a lo que se aferraban más que a cualquier otra cosa, fueron borrados. Los amigos dejaron de hablarles. Los grupos religiosos los retiraron de la invitación. Los pocos familiares que les quedaban, los que no se habían creído sus mentiras, cortaron los lazos. Y a pesar de todo, no dije ni una palabra más. No lo necesitaba. La verdad habló lo suficientemente alto. Pensé que ese sería el final, que finalmente regresarían al agujero del que vinieron, cuidando su orgullo herido. Pensé que tal vez, solo tal vez, me dejarían en paz. Pero subestimé cuán profundo era su derecho, porque unas semanas después recibí otra carta. Esta vez no fue una exigencia, no fue una súplica, fue una amenaza. La carta estaba garabateada con inconfundible letra de mi padre, el mismo pergamino agresivo y dentado que usaba cuando estaba furioso. El papel estaba arrugado, como si lo hubiera hecho una bola y luego se lo pensara mejor, alisándolo antes de meterlo en el sobre. No hubo ningún saludo ni fingimiento de cortesía. Te demandaremos por difamación si no derribas todo. Arruinaste nuestras vidas. Nos debes los años que pasamos criándote, alimentándote, manteniendo un techo sobre tu cabeza. Si no arreglas esto, nos aseguraremos de que te arrepientas. En la parte inferior, esta vez con la letra de mi madre, se había añadido una última línea en letras más pequeñas. Por favor, Adam, no nos hagas esto. Lo leí una vez y luego me reí. No era una risa amarga y entrecortada como las que solía esconder en mi habitación después de que me desgarraran. No, esta fue una risa de pura y sin filtro incredulidad. Después de todo, ¿todavía pensaban que podían asustarme? ¿Aún pensaban que les quedaba algo de poder?